situación de pandemia, todos los escuchantes, los que estáis al otro lado del ordenador, haciendo consumo de pantallas, estéis bien. Supongo que si estáis aquí es porque eso ocurre, lo que nos ocurre igualmente a Sacha y a mí. Esta tarde vamos a hacer unos diálogos, unas conversaciones, una presentación de un programa que empezamos desde el programa TEI, y el programa que comenzamos son Por 10 razones. Bueno, antes de nada me presento, que no me he presentado. Soy Andrés González Bellido, soy psicólogo clínico y educativo, y bueno, sobre todo soy coordinador del programa TEI, que es un programa de convivencia para la prevención de la violencia y el acoso escolar. Bueno, como os decía al inicio, comenzamos un ciclo que se llamará Por 10 razones, sumando diferencias, y el objetivo es profundizar en una temática concreta, un día al mes. Normalmente lo haremos siempre el último jueves de mes a las 6 de la tarde, y haremos 10 sesiones, más o menos queremos que acaben en el mes de junio, mes de julio, y será, como he dicho, el último jueves de cada mes sobre las 18 horas. Y el objetivo es hablar con una persona que conozca las diferencias, que trabaje en uno de los síndromes o en uno de los aspectos diferenciales de los alumnos que tenemos dentro de los centros educativos, y ver cómo podemos ligarlo con los niveles de convivencia, con los niveles de prevención de violencia y el acoso escolar. El objetivo final es que las diferencias suman, las diferencias nos hacen engrandecer tanto a nivel personal, a nivel cognitivo, a nivel intelectual, pero sobre todo a nivel personal y a nivel social. El contenido que tendrán todos, prácticamente los actos que tengamos, será un apartado en el que hablemos de los contenidos, cuáles son las características generales del aspecto que vayamos a trabajar, de la diferencia que pongamos encima de la mesa, cómo es la convivencia de este colectivo en los centros educativos y la incidencia que tiene esta convivencia en el acoso escolar, y después haremos una propuesta de mejora que sería cómo favorecer o cómo mejorar la convivencia y cómo prevenir. Y digo prevenir porque es muy importante las situaciones y la violencia y sobre todo el acoso escolar, que en la mayor parte de estos colectivos es excesivamente alta. Bien, a partir de aquí comenzaremos hoy con el síndrome de Asperger. Ya sé que tiene diferentes terminologías, pero Sacha, que es la persona invitada, considera que bueno, ella cuando le hicieron el diagnóstico y cuando le he estado trabajando, ella siempre hablaba de síndrome de Asperger, y bueno, yo lo llamaré así, aunque tanto en el DSM-5 como en el CIES-11 tiene otra terminología, pero el objetivo en este caso es entendernos y bueno, utilizaremos esta nomenclatura, aunque podemos hablar en cualquier momento de las otras, de aquellas que digamos son más tienen más elementos científicos dentro de lo que es la literatura científica sobre el síndrome. Bien, os presentaré Sacha Sánchez Pardiñez. Es doctora en comunicación audiovisual, diplomada en estudios avanzados y es editora y conocedora del mundo Asperger. Actualmente es una de las personas de referencia dentro del síndrome de Asperger. Lleva investigando y trabajando sobre este síndrome durante los últimos 14 años, y un elemento que es importante y que a mí me parece muy significativo, y con su permiso, porque ella evidentemente, se lo he comentado antes, está diagnosticada como síndrome de Asperger, con lo cual incorporamos el concepto de madre, el concepto de una persona que ha investigado y trabajado en los últimos 15 años sobre este síndrome, y una persona que lo ha vivido no solamente desde fuera, no solamente desde la investigación, sino desde dentro. Ha sentido las experiencias, las sensaciones, los daños y, si queréis, las vicisitudes también positivas que experimentan las personas que tienen este síndrome. Bien, a partir de aquí os dejo con Sacha. Ella nos ilustrará sobre uno de los apartados que tiene este ciclo, que son las características generales o qué necesitamos saber o qué es imprescindible saber del síndrome de Asperger. Buenas tardes, gracias por tu asistencia
y Hola, cuando quieras. hola, buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho Andrés, yo voy a hablar del síndrome de Asperger porque es el término que a mí me resulta cómodo. Mi diagnóstico es de hace muchos años y el diagnóstico oficial en aquel momento era de síndrome de Asperger, pero este trastorno pues es un trastorno del espectro autista, está dentro del espectro autista, por lo tanto, con otros trastornos autísticos comparte la mayor parte de los rasgos y de tanto de las fortalezas como de los problemas o las necesidades especiales. Y bueno, pues efectivamente ha recibido ya en los últimos 15 años diversas nomenclaturas diferentes. Yo cuando empecé a estudiarlo era un trastorno general del desarrollo, después un trastorno del espectro autista, que ahora vuelve a ser un trastorno del espectro autista de nivel 1, hay establecidos 3 niveles en los manuales diagnósticos, un trastorno del neurodesarrollo, en fin. Se puede llamar de varias maneras, a mí no me importa utilizar ninguna de ellas, pero claro, me refiero a mí misma como con síndrome de Asperger porque es el diagnóstico que a mí me dieron y es la nomenclatura con la que me siento cómoda. Dejando esto claro, en fin, que estoy hablando de un trastorno del espectro autista de tipo 1, de nivel 1, pues lo que yo creo que es fundamental saber sobre el síndrome de Asperger, en este caso vamos a hablar de la infancia básicamente, porque lo que queremos es ligarlo al aspecto de la victimización y del acoso escolar, infancia y adolescencia. Pues del síndrome de Asperger hay que saber que se le adjudica su descubrimiento a Hans Asperger, aunque con el tiempo también se ha sabido que esto no es cierto, que la primera persona que habló del tema fue Sukareva y en fin, de la descripción que dio Asperger en un principio de 4 únicas personas y la que lió con solo una muestra de 4 personas, él decía que eran pues niños, además eran todos varones, ahora se sabe que también afecta a niñas y a mujeres, claro, y decía que los problemas básicos que presentaban eran problemas de socialización, problemas de literalidad, intereses muy restrictivos, rituales y rutinas muy estrictos también, y la mayoría de ellos problemas de motricidad. Bien, estos rasgos que definió Asperger después se han ido matizando muchísimo. Hay algunos que se ha visto que no son exactamente como él los describió y hay otros que se ha visto que solo se dan en ocasiones y no se dan siempre. Lo que tenemos muy claro es que las personas con síndrome de Asperger en este momento tienen básicamente problemas de socialización. No quiere decir que quieran estar solos o que no les guste tener vida social, sino que tienen dificultades para entablar esa vida social. Necesitan a veces pues apoyo o que alguien interceda para poder tener una vida social normal. Tienen problemas de comunicación. Esto tampoco significa que no puedan hablar o que no se puedan comunicar. Son problemas de comunicación a nivel pragmático, es decir, en lo que es la conversación en sí misma, pues cuando hay que cederle el turno a otro, cuando te están diciendo algo con sarcasmo, interpretar ese sarcasmo, interpretar las cosas literalmente cuando a lo mejor te están gastando una broma. Son un tipo de dificultades comunicativas que con el tiempo disminuyen. Con el tiempo, simplemente por el hecho de vivir en sociedad, la persona con síndrome de Asperger se va acostumbrando, aprende las frases hechas, aprende a interpretar un chiste, aprende, pues, sobre todo, a interactuar lingüísticamente con otros hablantes, dejando de lado pues, todas estas dificultades, ¿no? La mayor parte de personas con síndrome de Asperger, digamos que aprenden a interpretar un papel comunicativo dentro del contexto en el que viven. Sobre todo, y en esto quiero hacer hincapié, las chicas, las niñas con síndrome de Asperger son grandes actrices, se disimulan muy bien en el entorno del alumnado. Y pues finalmente problemas de flexibilidad mental. Y con esto se refieren, pues, por ejemplo, al hecho de que las personas con Asperger nos sentimos mucho más cómodas desarrollando unas rutinas, teniendo horarios estrictos, anticipando lo que vamos a hacer en días futuros o en horas futuras. Cuando va a haber un cambio en nuestras rutinas, necesitamos que se nos anticipe, que se nos explique, no porque no podamos asumir el cambio, sino porque al asumirlo sin haberlo anticipado nos genera pues ansiedad, estrés y una serie de problemas en el estado de ánimo que al final pues son los que nos agotan, nos producen un cansancio inasumible y los que nos dejan un poco fuera de juego, ¿no? Entonces,
pues solicitamos siempre, pedimos siempre que cuando se va a producir un cambio en nuestras rutinas nos lo puedan anticipar con suficiente tiempo como para podernos preparar para ese cambio. A estas tres cuestiones, que son las que en un principio se conocen como la tríada de Wing, porque fue Lorna Wing la que las estableció, se ha sumado últimamente la hipersensibilidad sensitiva. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en general todas las personas en el espectro autista, pero sobre todo las personas con síndrome de Asperger o con TEA de nivel 1, la mayoría, no todos tampoco, pero la mayoría muestran una especial sensibilidad con los sentidos. Algunos de forma auditiva, otros de forma visual, otros de forma táctil, otros con todos los sentidos. Y esto es lo que realmente les dificulta el desempeñar su función social con normalidad. Es decir, una persona a la que los sonidos que se emiten en determinada frecuencia le producen dolor de cabeza, evidentemente si está intentando mantener una conversación con otra persona y se producen esos sonidos, esto va a interferir y le va a generar malestar. Lo mismo ocurre pues, con los olores para quien tiene hipersensibilidad olfativa o con el tacto, esto de que a las personas con síndrome de Asperger no les gusta que las toquen, que las abracen, que las besen. Bueno, pues no es exactamente así. Hay a quien sí que le gusta y hay a quien no, pero no porque en sí la muestra de cariño no le agrade, sino porque la sensación táctil de sentir la presión o el calor sobre su propia piel le produce una sensación muy desagradable que le genera mucha ansiedad, mucho estrés y mucho malestar, hasta el punto, pues bueno, de muchas personas con síndrome de Asperger que quedan completamente anuladas por culpa de los problemas sensitivos. Y luego hay otro factor que durante mucho tiempo se ha discutido si es o no es realmente un factor clave en el síndrome de Asperger, que es la torpeza motriz. Se sabe que hay personas que sí que tienen torpeza motriz y otras que no. Hay niños y niñas con síndrome de Asperger que son muy buenos en los deportes, pero en general es cierto que a distintos niveles y en distintos grados, pues las personas con síndrome de Asperger suelen ser bastante torpes, desde el que tropieza con la junta del azulejo del suelo hasta el que, bueno, pues sí que sabe montar en bicicleta, pero luego a la hora de coger un lápiz para escribir, pues el lápiz se le escapa y no escribe bien. Todo esto va en diferentes grados, a cada persona le afecta de una forma diferente y por esto se habla siempre de un espectro, del espectro autista, porque no hay dos personas con el mismo síndrome que tengan exactamente las mismas características, teniendo rasgos comunes. Unos tendrán mucha afectación en un área, por ejemplo, en el área social, y sin embargo el área comunicativa no la tendrán tan afectada, y otros tendrán pues muy afectada a lo mejor la flexibilidad mental y no tendrán afectada la socialización, ¿vale? El hecho de tener pues poca flexibilidad mental se detecta muchísimo en los niños por el hecho de tener intereses muy restrictivos. Intereses obsesivos, intereses únicos, se les llama de muchísimas maneras. El caso es que se sabe que las personas con síndrome de Asperger nos interesamos por un tema, uno o dos o tres, dependiendo de cada persona, un área de conocimiento concreta y dedicamos todo nuestro tiempo disponible a ampliar nuestros conocimientos, incluso a coleccionar objetos que tienen que ver con este área restrictiva que tanto nos interesa. Esto provoca una confusión a veces, que es la de que la persona con síndrome de Asperger es muy inteligente, es un sabio, etc. Y se confunde el síndrome de Asperger con el síndrome de Savant. En realidad, la persona con síndrome de Asperger tiene una inteligencia normal y algunos por encima de la media, pero es rasgo necesario para tener el diagnóstico de síndrome de Asperger tener una inteligencia normal, no superior. Algunos la tendrán superior, igual que en la población neurotípica, pues hay quien tiene altas capacidades intelectuales o incluso superdotación y hay quien no, quien tiene una inteligencia normal. ¿Qué pasa? Que cuando un niño o una niña pues tiene como área de conocimiento única y exclusiva porque es lo que le apasiona el cuerpo humano, pues se lo aprende todo del cuerpo humano. Y cuando se pone a hablar del cuerpo humano parece que es un sabio y que todo lo sabe y todo lo conoce, pero claro, solo sobre el cuerpo humano. Entonces esto hace que, como su interés es único y exclusivo en algunas áreas,
se pueda desembocar en fracaso escolar porque otras áreas de conocimiento no les interesan y no les prestan ninguna atención, y que se confunda el conocimiento que tienen en una sola área o en dos o en tres con un conocimiento general, y mucha gente piensa pues, que las personas con síndrome de Asperger tienen una inteligencia superior cuando no tiene el porqué. Algunos sí, pero no tiene el porqué. No son personas sabias, sino que son personas muy interesadas en un tema, y evidentemente, pues como a cualquier neurotípico, que es la tipología más habitual y más frecuente, pues hay quien se interesa por coleccionar algo, hay a quien le gusta una serie de televisión, hay a quien le gusta coleccionar determinadas cosas, y bueno, pues en esas cosas adquieren muchos conocimientos. En el síndrome de Asperger pues sucede lo mismo, lo que pasa es que sucede con muchísima intensidad y es muy visible. Esto tiene su parte positiva, que es que al niño o la niña con síndrome de Asperger, si tú utilizas sus intereses restrictivos pues en el colegio, con las áreas de conocimiento normales y el sistema curricular normal, pues va a estar mucho más motivado y se va a interesar mucho más por el aprendizaje, pues yo qué sé, sumando, se me ocurre, hígados y estómagos para el que le gusta el tema del cuerpo humano, que sumando manzanas y peras, ¿no? Tomándose un poquito de interés el profesorado por conocer cuál es el área de conocimiento especial o obsesiva, se dice, de este niño o niña con el síndrome de Asperger, y aplicándolo al currículo escolar, pues les ayuda muchísimo a funcionar en el centro escolar. Entonces, debo de matizar que el alumno con síndrome de Asperger no solo puede, sino que debe ir a la escuela ordinaria, no tiene ninguna necesidad de ir a una escuela de educación especial. Cognitivamente no tienen ningún problema, físicamente no se les detecta ningún rasgo distintivo, no hay nada que haga visible a los demás que la persona con síndrome de Asperger pues tiene una dificultad de aprendizaje o tiene unas necesidades específicas o tiene unas características concretas. Y bueno, esto tiene su parte buena, porque si aprendes a disimular y a encajar en el entorno, nadie nota que tienes unas dificultades, con lo cual evitas rechazo. Y tiene una parte mala, que es la de que como nadie nota que tienes una necesidad de apoyo especial, no recibes ese apoyo especial y muchas veces pues te quedas un poco colgado en el camino, ¿vale? Así como, pues que os diría, un alumno, un nene, una nena a la que le falta un bracito, todo el mundo ve, es muy evidente que le falta un brazo, pues cuando vaya a tener que coger objetos, recibirá ayuda de forma automática por parte de todo el colectivo de compañeros y de docentes, porque saben que le falta un bracito y que tiene una dificultad para coger cosas. Pues el problema del alumnado con síndrome de Asperger es precisamente que no se le nota. Entonces, como pasan desapercibidos, no reciben apoyos, no reciben un apoyo especial ni de parte de los docentes ni de parte de sus propios compañeros, ¿vale? Entonces esto hace muchas veces que se queden atrás, sobre todo en el juego, en la socialización y en el entorno. Entonces, por un lado, pues quería clarificar que no es evidente, pero que al alumno con síndrome de Asperger hay que conocerlo, que cada alumno va a mostrar sus peculiaridades y sus debilidades de una forma muy concreta, que aunque cumpla con los requisitos generales del espectro autista, cada uno de ellos va a tener sus propias dificultades únicas y es a las que hay que atender, y que el hecho precisamente de ser torpes, por tanto, no participar generalmente en juegos de grupo o en deportes con sus compañeros, el ser literal, por tanto, no entender las bromas, no entender los chistes, no entender los juegos de palabras, o el tener dificultades de socialización con los demás, les provoca una especial vulnerabilidad de cara al acoso escolar. Enseguida los demás compañeros detectan que son diferentes y además pues no tienen armas para defenderse del rechazo de sus compañeros. Entonces se estima que aproximadamente el 90% del alumnado con síndrome de Asperger ha tenido, tiene o tendrá problemas y dificultades con sus compañeros a nivel de acoso escolar. Es una cifra escalofriante, el 90%. Es como decir que prácticamente todo el alumnado con síndrome de Asperger va a sufrir o ha sufrido en algún momento de su etapa educativa acoso escolar. Y esto es muy grave y es muy importante
que lo atajemos cuanto antes y que ayudemos a este alumnado. Y a grandes rasgos es lo que tenía que decir sobre el alumnado con Asperger. Yo creo que luego será la gente la que pregunte lo que quieren saber más concretamente. Muy ¿Qué bien. me dices, Andrés? Gracias, Sacha, por la explicación. Creo que, como decía aquello de, creo que era Quevedo, clara, concreta, concisa y de aquellas que llegan, ¿no? Bien, mirad, ayer cuando estábamos preparando este acto con Sacha, consideramos que era muy posible que fuera interesante poner un vídeo. Y entonces, por coincidencia, por las redes del TEI, nos había llegado a través de la coordinadora de Madrid uno de los vídeos y nos parecía interesante. Es un vídeo que habla sobre las diferencias, es un vídeo que es bastante conocido a nivel de redes sociales, pero es un vídeo que nos lleva a la reflexión y que el objetivo, que igual que en los vídeos que utilizamos con el TEI, que suelen ser muy cortos, es que nos deje un mensaje, que nos deje pozos, que nos lleve a esa reflexión que implique la acción y el cambio, que como el buen café, después que te lo acabas, queden los pozos, que es bueno, esa parte de la esencia que seguramente nos hará caminar con una mirada algo diferente. Pues intentaremos poner el vídeo para que lo podamos visualizar y después comentamos un poco y seguimos con el siguiente apartado, que es la convivencia y el acoso escolar. Bien, hasta que se pone el vídeo, porque tiene que entrar, vale, perfecto, pues ahora ya... Different. I'm not like everyone else. Some people say I'm not normal. That's why when I go someplace, people stare at me. The principal reassures me and tells me that if anyone laughs at me, I should come see her and talk with her. I know the teacher is going to stand in front of the whole class and say to everyone that I'm new and that I'm different than everyone else. She's going to say my name and maybe write on the blackboard. And then she's going to ask the other students to make me feel welcomed. You know, being different is normal. Bien, creo que hay una parte que se nos ha cortado. No sé si no tenía una buena definición porque había un apartado que salía un recuadro que evitaba que se vieran los contenidos subtitulados del vídeo. Intentaremos volverlo a poner y si no, bueno, seguiremos con el diálogo. De todos modos, yo creo que lo interesante de este vídeo es que explica que la normalidad es un valor de frecuencia, ¿no? Que el considerar una persona normal es simplemente porque cumple con los requisitos con los que cumple la mayoría de las personas. Y entonces, no es normal aquel que tiene alguna diferencia de cualquier tipo, sea la diferencia que sea. Con lo cual el concepto de normalidad es muy subjetivo y es muy desagradable porque realmente personas diferentes somos todos, ¿vale? Entonces, personas con además una diferencia notable y significativa, pues como no cumplen con este valor de frecuencia de pertenecer a la tipología más frecuente y más habitual, son los que normalmente sufren rechazo. Y esto es lo que explica el vídeo, ¿no? Que si la persona normal
fuera la única y la menos frecuente en una sociedad en la que todas las personas o la mayoría de las personas tuvieran alguna diferencia sustancial, pues esa persona normal sería la que se consideraría anormal en esa sociedad, porque sería la menos frecuente. Entonces, yo creo este vídeo, además, si no se ha podido ver bien, es muy interesante que lo busquen, porque da a entender esto a la perfección. Sí, de todas formas intentaremos ponerlo, si no, más adelante, y si no, bueno, perfecto, si lo intenta poner otra vez. Pero si por alguna razón no se puede ver ahora o durante el proceso de emisión, sí que lo incluiremos dentro de los vídeos que acabaremos colgando seguramente en la página web del programa TEI y en Mundo Asperger, para que podáis visualizar no solamente la exposición que hemos hecho, sino que el vídeo esté incluido. Bien, seguiríamos con la estructura que teníamos. Después intentaré hablar con control a ver si es posible volverlo a poner, y si no, pues quedará incluido en lo que quede colgado en la página web. Bien, el siguiente gran apartado que teníamos, una vez que hemos conocido las características generales que tiene una persona con síndrome de Asperger, mirad, a mí con el tema de Asperger siempre es un dilema, porque sería el Asperger o el Asperger. Cada uno lo dice de una forma. Yo suelo decir Asperger, sí. Además hago con el sonido más seco, ¿no? Con la G. La verdad es que la forma de pronunciarlo es una palabra aguda, no es una palabra ni llana ni esdrújula, dentro de lo que es nuestro idioma, evidentemente en Australia. Claro, el tema es que como el apellido es alemán y el alemán suena mucho más seco que el español, ¿no? Y tiene los sonidos tan vibrantes. Pues no se sabe. Yo es que a mí me costaba, porque yo siempre digo Asperger, pero la verdad es que no sé siquiera si es del todo correcto. Bien, la idea un poco era, hemos hablado de las características generales, entonces ahora vamos a ver el siguiente apartado, comentaremos a grandes rasgos el siguiente apartado, cómo se desarrolla los niveles de convivencia, los niveles de conflicto, violencia o acoso escolar dentro de los centros educativos. Los niveles de convivencia, bueno, aquel concepto de que una buena convivencia lo que crea es la generación de hábitos saludables, pero desde que se produce la convivencia hasta que llega el acoso escolar hay una trayectoria. Y yo diría que hay lo que nosotros llamamos 4 niveles. Un primer nivel que sería lo que sería la convivencia. Una buena convivencia, ¿qué hace? Disminuir los niveles de conflicto. Una resolución de conflictos de forma dialogada, ¿qué hace? Disminuir los niveles de violencia física. Y una violencia física que es puntual, violencia física, verbal o psicológica, lo que hace es que no existan una situación de acoso escolar. El acoso escolar es como el cuarto peldaño de un desarrollo de convivencia no saludable. Por lo tanto, el primer elemento y seguramente el único objetivo, y digo único como el más importante, no desde la vertiente de exclusividad, pero el objetivo más importante que yo creo deberíamos de tener en educación no es el currículum, sino el desarrollo de la convivencia, el desarrollo de las personas en un entorno lo más saludable posible. Los alumnos y las alumnas pueden aprender en diferentes momentos, pero hay valores, hay emociones y hay compromisos que si no los desarrollamos a edades tempranas, un poco lo que ocurre con la situación de Asperger, seguramente sería mucho más interesante que en vez de hacerse un diagnóstico como es habitual entre los 5 y 6 años, se hiciera bastante antes y se hiciera una intervención con el objetivo de desarrollar aquellas áreas donde presentan determinadas diferencias. Ya no digo deficiencias, digo diferencias, porque creo que es muy importante. Estos desarrollos anteriores a los 5 años creo que serían todo lo que sería atención precoz, creo que es fantástico. Por lo tanto, sí que creo que la espina dorsal de un centro educativo ha de ser las personas. El objetivo es que cuando nuestros alumnos que acaben, y cojamos si queremos el criterio de educación secundaria obligatoria, que cuando la acaben nuestros alumnos puedan integrarse, sobre todo desde una perspectiva social. Que la integración no se produce casi nunca por los niveles de contenidos, porque son básicos. El objetivo fundamental es que permitan integrarse socialmente.
buscando las vías que quieran, las vías de estudio, bachillerato, ciclos formativos, o no seguir estudiando, incorporarse al mundo laboral, pero ha sido el elemento que ha forjado a las personas. Y creo que debe ser un elemento básico para forjar las personas, por lo cual hemos de optar por un centro educativo donde la convivencia sea lo más saludable posible. Y bueno, como comentaba Sacha, hemos de tener en cuenta que ella decía que estaba sobre un 90% en los alumnos de Asperger, pero hemos de tener en cuenta que los alumnos que presentan diferencias significativas de cualquier tipo de diferencia tienen una situación de acoso escolar entre el 70 y el 90%. Realmente es impresionante. Y estas diferencias, ¿cuáles son las más significativas? Inicialmente las físicas, pero luego estarían las psicológicas y las emocionales. Pero son estas diferencias que hacen que durante el proceso educativo de educación entendida como obligatoria desde los 6 hasta los 16 años, más del 70% de los alumnos acaba sufriendo situaciones de acoso escolar de diferentes intensidades. Bueno, cuando quieras. Yo quiero, Andrés, insistir en que hay que cambiar la fórmula. Lo que no se puede consentir a estas alturas es que se siga produciendo la idea de hay un alumno con discapacidad o con diversidad funcional estudiando conmigo. O mira que en mi clase me ha tocado un alumno con una minusvalía. O fíjate que mi compañero de clase tiene una discapacidad. No, hay que cambiar la fórmula. La fórmula debe pasar a ser la de qué suerte que tiene mi hijo porque tiene un compañero que es distinto y le va a poder enseñar el valor de las diferencias, le va a poder enseñar en qué consiste una convivencia y una interacción rica con todo tipo de personas. Qué suerte que en mi clase yo como docente tengo una persona con determinadas diferencias que me va a permitir aprender muchísimo sobre este tipo de diferencias y sobre la docencia para personas con necesidades especiales. O qué suerte que a la clase de mi hijo, en la clase de mi hijo hay escolarizado un alumno o una alumna con una diferencia y esto le va a permitir aprender muchísimas más cosas aparte del currículo escolar. Yo creo que la fórmula debería ser esa, el considerar la diferencia como algo bueno, como una oportunidad de aprendizaje y de conocer otro tipo de vida y otro tipo de personas que no tienen por qué ser iguales a nosotros, pero que no sean iguales no significa que sean menos, que de hecho nos pueden enriquecer en muchísimas áreas. Correcto, mira, y hay un elemento que cuando hablabas y sobre todo ayer cuando estuvimos hablando, es uno de los elementos que presenta este síndrome, que es, hay una tendencia constante, y digo a nivel de profe, yo soy profe de instituto, de integrar a los alumnos Asperger en los grupos. Esto a veces Y es esto, un error. exacto, esto como línea general es válido, pero como línea específica es totalmente discutible, porque hay muchos alumnos de características Asperger que no quieren integrarse en un grupo en el momento en que los demás queremos que se integren. No es que no quieran integrarse, es que no pueden. Es que en un momento dado la sobrecarga a lo mejor sensorial que han tenido a lo largo de toda la mañana en el aula es tan fuerte que cuando llega la hora del patio necesitan estar solos y necesitan estar tranquilos para soltar toda esa ansiedad que han ido acumulando durante el desarrollo de las clases. Entonces, muchas veces el profesor ve al alumno solo y la tendencia normal es la de cogerle de la manita y decirle, ala, ven conmigo, que te voy a llevar a jugar con el resto de tus compañeros de clase. O ven aquí y juega con este grupo. O va, te voy a meter en tal actividad para que así no estés solito. Ojo, porque esto puede ser un error gravísimo. Habrá niños que realmente están teniendo dificultades para integrarse en el grupo y que sí que necesiten ese apoyo de los profesores o de los alumnos tutor. Y habrá niños con síndrome de Asperger que realmente lo que necesitan en el tiempo de descanso, en el tiempo del patio, es desconectar por completo. Porque si no pasan esos 20 minutitos o esa media hora solos, en silencio y tranquilos, no van a ser capaces de continuar el ritmo de las clases el resto de la mañana, porque van sobrecargando, van acumulando tensión emocional, tensión física y un montón de dificultades. Entonces, lo primero y lo fundamental es conocer al alumno individualmente y saber si realmente está solo
porque no tiene la capacidad de relacionarse con otros, en cuyo caso sí que está muy bien ayudarle a integrarse en un grupo, o si está solo porque por elección quiere o necesita estar solo en ese momento para soltar lastre, para un poco quedarse más tranquilo y poder continuar aguantando el ritmo del colegio el resto del día. Sí, yo creo que hay dos palabras que son fundamentales y que tú has pronunciado, ¿no? Sobre todo a nivel de profesorado, que un aspecto muy, muy importante es preguntar, pero otro mucho más importante es escuchar y actuar con respecto a lo que escucha, no con la predisposición o la situación que nosotros tenemos preconcebida, porque la situación que presentan estos síndromes son, bueno, es un poco unos dientes de sierra en determinados momentos. Por lo tanto, hemos de escuchar muchísimo y actuar con respecto a lo que ellos nos acaban diciendo. Es cierto que en todos los momentos no se puede haber una adaptación a las características específicas de un alumno en un centro donde hay 500, pero que si conocemos una serie de características sí que podemos tenerlas en cuenta y adaptarla en buena parte. Y que las adaptaciones tampoco son las mismas las necesidades de adaptación tampoco son las mismas en todo el alumnado con síndrome de Asperger. Esto también se ha de tener en cuenta, porque a lo mejor te dan un consejo como docente de qué hacer cuando tengas un alumno con síndrome de Asperger, y en el primer alumno que tienes con síndrome de Asperger funciona, pero en el segundo no, porque como cualquier otra persona son individuos y son únicos, y entonces las necesidades de uno, las soluciones que se dan a las necesidades de uno puede que no sean las soluciones adecuadas a las necesidades de otro. Es muy importante tener el perfil único e individual de cada uno de los niños para saber cómo ayudar. Es un diálogo constante con el alumno y con la familia del alumno, pero sobre todo con el alumno. Sí, uno de los elementos importantes cuando hablamos del concepto de interacciones, que es uno de los grandes conflictos que se presentan en el centro educativo, y digo desde la perspectiva de interacción social, las dificultades que presentan. Y hemos de hablar de dificultades, no es que no tengan, porque ellos lo intentan muchísimas veces. Lo único que sus intentos no tienen, como diría yo, soluciones o no llegan a puertos positivos, sino son interacciones fracasadas. Pero no es porque no lo intenten. Bueno, es que no intenta unirse al grupo, es que él siempre quiere estar solo, quiere estar apartado, etcétera, etcétera. Todos estos elementos. Ellos habitualmente las interacciones que hacen son muchas, porque para ellos también constituye un problema y son conscientes en la mayor parte de las situaciones que es un problema, pero es un problema que además se añade con una situación de fracaso, porque sí que normalmente se dan cuenta de que son diferentes del resto del grupo y sufren muchísima frustración al ver que no consiguen integrarse por completo en el grupo. Es una sensación muy común a las personas con síndrome de Asperger. Con lo cual crea un proceso de exclusión. Y otro elemento de exclusión importante es lo que antes comentabas, que es el proceso de hipersensibilización que tienen a nivel sensorial, básicamente auditiva, pero también puede ser visual o gustativa. Puede ser en cualquiera de esos elementos. Seguramente la más conocida siempre es la sensorial, la de ruidos, ¿no? Yo ahora estaba pensando en el centro donde yo estaba, uno de los elementos básicos que hay son las sirenas del cambio de clase. Y eso es sistemático. Una hipersensibilidad auditiva es un horror, es un momento terrible, es algo insoportable. El dolor que les produce ese sonido una vez tras otra, cada hora el mismo sonido, eso este niño no lo puede soportar. Es normal que se desestabilice, se ponga nervioso, se ponga a llorar, coja un berrinche, y a lo mejor no sabemos por qué le está sucediendo todo esto, y es simplemente porque está soportando una tensión sensorial que no puede soportar, que le supera. Y esto nos lleva a otro elemento que está pseudo ligado, ¿no? Que nos encontramos en muchas situaciones con síndrome de Asperger medicados. Y normalmente hay una asociación que los procesos de medicación no van asociados al síndrome, porque el síndrome no tiene medicación, sino a las consecuencias directas o indirectas de este proceso.
producciones de estrés, producciones de niveles de ansiedad y producciones de situaciones predepresivas. Se ha de tener en cuenta que, bueno, se considera que los Asperger pasan por un proceso de depresión, entre 1 y 2 procesos de depresión de nivel medio durante toda la vida, pero los niveles de desarrollo de altos niveles de ansiedad se producen de forma sistemática y en entornos educativos donde el nivel de estrés por la cantidad de interrelaciones que tienen que hacer es muy alto, se produce muchas más veces. Una buena parte, lo digo como conocimiento general, porque la mayor parte de las veces que se dice que hay medicación siempre se piensa que es con respecto al propio síndrome. El propio síndrome, salvando excepciones, no tiene una medicación, es una medicación de los síntomas o de las consecuencias asociadas, ¿no? Lo digo porque esto le ocurre a todos. Sí, el síndrome de Asperger, igual que todos los demás trastornos del espectro autista, no es una enfermedad, no está considerada enfermedad porque no cumple con los requisitos que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para considerarlo enfermedad. No se contagia, no se transmite, no se sabe de dónde proviene, no tiene cura, no tiene un tratamiento único, cada persona necesita una atención distinta y diferente y entonces no se puede considerar enfermedad. Como no enfermedad, no tiene cura. Evidentemente se puede trabajar con la persona que tiene síndrome de Asperger para que sus dificultades mejoren y bueno, llegan a tener una vida pues, óptima, feliz y bastante integrados en sociedad, siempre que los quieran y se les atiendan las necesidades que tienen y el entorno sea colaborativo. Depende muchísimo del entorno que se encuentren y de la colaboración de los demás para que su integración sea óptima. Yo es que siempre considero que triunfar en esta vida no consiste en tener una gran carrera o conseguir mucho dinero, sino en ser feliz, ¿no? Entonces, a lo mejor la persona con Asperger, con conseguir tener 2, 3 amigos de confianza con los que se lleve bien y con los que tomarse un café muy de vez en cuando, pues ya son felices y eso ya es importante. El tema es que como no es enfermedad, no tiene cura y es que no hay nada que curar, hay que atender a las necesidades de la persona, pero no hay que curar nada. No hay un tratamiento farmacológico ni para el síndrome de Asperger ni para ningún otro trastorno del espectro autista. A una persona en el espectro autista, cuando se le dan fármacos, cuando se le receta algún medicamento, es para tratar la ansiedad, para tratar el déficit de atención, para tratar la hiperactividad, para tratar epilepsia, que es muy frecuente también. Son comorbilidades, son otros trastornos que suelen aparecer junto a los trastornos del espectro autista y que muchos de ellos sí tienen tratamiento farmacológico o bien para curarlos o al menos para tenerlos bajo control, bajo cierto control. Pero ni el Asperger ni ningún otro trastorno del espectro autista tienen un tratamiento farmacológico, ninguno. Y un poco como síntesis, lo que sí que nos queda bastante claro que hay unas situaciones de convivencia que están lo suficientemente distorsionadas como para que tengamos que intervenir. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando tengamos en el centro alumnos que presenten diferencias significativas en cualquier campo. Ahora estamos hablando de Asperger, pues hablaremos de esta estructura. Por lo tanto, uno de los elementos básicos es que qué podemos hacer para generar una convivencia lo más sanas posible y evidentemente hacer un proceso de prevención de la violencia y del acoso escolar en los centros educativos. Y no hablo de la estructura de secundaria, hablo básicamente de la estructura de primaria y de secundaria, porque el generar conductas saludables, yo siempre pienso que tiene que venir incluso ya desde infantil, pero el objetivo básico del sistema educativo es generar conductas saludables que sean facilitadoras de una convivencia lo más sana posible. ¿Qué piensas que podríamos hacer, Sacha, en prevención de violencia y acoso escolar? Yo creo que, en principio, todo lo que se puede hacer por las personas con síndrome de Asperger para que no sufran acoso escolar, para prevenir el acoso, son conceptos e ideas que sirven para cualquier persona con cualquier diferencia, desde con una discapacidad hasta migrantes, hasta niños y niñas que pertenezcan al colectivo LGTBI, etc. En primer lugar, hay que ser consciente como docente de que tienes un alumno que presenta ciertas diferencias y que por tanto a este alumnado le tienes que prestar una atención especial, una vigilancia especial. Esto no quiere decir que intervengas desde un primer momento, sino que estés pendiente
de que por el hecho de tener una diferencia, pues precisamente no sea atacado o ninguneado por el resto de compañeros. Por otro lado, hay que tener una comunicación muy fluida con la familia del alumnado que presenta características especiales y, en el caso del síndrome de Asperger, una comunicación muy fluida sobre todo con el alumno, porque es el propio alumno que te va a decir, mira, es que no soporto el ruido de las sirenas, o déjame estar solo cuando estoy en el patio, no intentes que me ponga a jugar un partido de fútbol porque yo necesito ese tiempo para descansar, o me está ocurriendo algo que yo noto que el resto del grupo pues no quiere jugar conmigo, no me quiere en sus grupos de trabajo, etcétera. Es estar muy pendiente y escuchar al alumno. Siempre el alumno te va a dar pistas. Si no te lo dice claramente, que muchos, sobre todo los alumnos con síndrome de Asperger, que son de un sincero absoluto, con el tiempo aprendemos a mentir y a engañar también, las personas con síndrome de Asperger, pero los niños son de una sinceridad brutal y además no suelen tener filtros, las cosas tal como les pasan por la cabeza las dicen. Entonces, normalmente le comunican, le expresan a los docentes y al equipo directivo del colegio, del instituto, pues que se están sintiendo mal, que se están sintiendo rechazados, que están... ya no hablo de la violencia física, que esa es más evidente porque se le ven los moratones o se le notan los pellizcos o los mordiscos al alumno, sino esa violencia psicológica que es transversal a todos los demás tipos de acoso escolar, que muchas veces pasa desapercibida, que es el matiz de que cuando se hace un trabajo en grupo nadie elige a este alumno para su grupo, que cuando se forman dos equipos para jugar en el patio, ninguno de los dos equipos quiere a este alumno en su equipo, etc. Y este tipo de cosas, el profesorado tiene que estar muy pendiente y en el momento que detecten que están sucediendo, pues intentar ponerles remedio. Sí, yo considero, me parece estupendo lo que has comentado. Yo añadiría seguramente que uno de los elementos básicos que se debería de trabajar es, bueno, los planes de convivencia. Actualmente todos los centros tienen la obligación de tener un plan de convivencia en el que se desarrolle la atención a todos los alumnos del centro, pero sobre todo que se le dé importancia a las interrelaciones de los iguales. Y en esto sí que actualmente hay bastantes programas que intentan hacer un desarrollo de la prevención de la violencia y el acoso escolar, pero yo diría que tienen que tener como mínimo unas características determinadas. Tienen que garantizar, lo que diría yo, unos resultados. Primero tiene que ser un programa que sea institucional. Institucional hablo de centro, un programa que esté aprobado en claustro, en consejo escolar, un programa que no sea de una situación puntual, sino sea sistemático y que se alargue en el tiempo, un programa que haga la formación de todo el profesorado, pero no solamente del profesorado y no solamente con respecto a Asperger, sino sobre generación de conductas saludables, en que también evidentemente están aquellas de respeto a las diferencias. Por lo tanto, necesitaríamos la formación del profesorado, y digo no en Asperger, sino en líneas de convivencia, valores y emociones, pero también la formación de todo el alumnado. Todo el alumnado tiene la obligación de conocer características, aunque sean muy generales, de lo que representan las diferencias, porque solamente cuando lo sabemos podemos actuar. Aunque hagamos el mismo daño que cuando lo ignoramos, la diferencia que existe es que cuando lo sabemos y lo hacemos, hay intencionalidad de hacer daño, y esto es muy grave, pero también te da la opción de que si lo conoces no lo hagas porque sabes que haces daño. Por lo tanto, formación de profesorado, formación de monitores de comedor, de actividades extraescolares y de actividades deportivas, fundamental. El rol que representan estos perfiles profesionales conllevan que los momentos de mayor conflictividad habitualmente en los centros educativos se producen en las situaciones de juegos libres de las horas de comedor. ¿Por qué? Porque los roles que tienen es totalmente diferente. Luego después otro elemento que es muy importante, ha de estar integrada la familia. La familia es uno de los elementos básicos del sistema educativo. Siempre se dice que el sistema educativo tiene tres grandes patas: la familia, el profesorado y los alumnos. Por lo tanto, la familia ha de estar integrada, y con la familia hemos de caminar juntos. ¿Para qué? Para desarrollar de la mejor forma posible el proceso evolutivo que tienen sus hijos y nuestros alumnos.
Y llegaría el siguiente paso, que ha de ser de entorno. Hemos de tener en cuenta que las modificaciones de las conductas no se producen a niveles individuales. Han de hacer el siguiente paso, que están a niveles de clase o a nivel del centro educativo, pero el centro educativo está inserto en un entorno y ha de ser coherente. Yo digo muchas veces, y sobre todo los que me conocen, la situación de que, yo qué sé, en Ginebra o en Suiza no hay papeles en las calles, pero no porque haya muchos barrenderos o porque haya muchas personas que vigilan o muchas personas o haya muchas papeleras, sino porque hay muchas personas que no los tiran. Hemos de llegar a un clima y una cultura que esté integrada y que el respeto, uno de los elementos básicos que desarrolla el programa TEI precisamente es ese, el respeto, la empatía y el compromiso sean rasgos de identidad en la convivencia de un centro educativo. Y digo rasgo de identidad mucho, mucho más altos que el que podría tener los niveles curriculares. Y en este proceso los profes son una parte muy importante, la familia es una parte muy importante, pero los verdaderos protagonistas son el alumnado. El alumnado tiene que tener la sensación de ser protagonista, no solo protagonista de su nivel curricular, que también, no solo protagonista de su proceso de convivencia, también protagonista y ser capaz de tomar decisiones en su proceso vital. Otro elemento importante de estos programas que desarrollen niveles de convivencia es que presenten evidencias científicas. En educación es uno de los elementos que nos cuesta mucho de integrar a la mayor parte, y ahora no lo diría con el tema del coronavirus porque no lo tengo claro, pero lo que es cierto es que cuando en medicina se acaban diagnosticando determinada medicación, ha habido evidencias científicas de que sirven para lo que sirve. Por lo tanto, hagamos programas de convivencia, pero programas de convivencia que presenten evidencias científicas de resultados. Es muy importante, y yo creo que como familias o como centro educativo, lo primero que se le ha de pedir a cualquier programa que se vaya a aplicar, de lo que sea, es que tenga evidencias científicas de que sirve para lo que se dice que sirve. Y si no, lo ponemos en cuarentena o que se hagan estas evidencias científicas. Por lo tanto, esto creo que es muy, muy importante. Uno de los elementos que hablaba con Sacha ayer es en el tema de la prevención en concreto de los perfiles de Asperger, es bueno, lo que en determinados centros llaman o determinadas teorías llaman los grupos de confort o los grupos de apoyo en clase, que están constituidos por un grupo de personas que lo que hacen es ser referente de procesos de aprendizaje, sobre todo de carácter social, de los iguales, en este caso de un alumno Asperger. En el programa TEI, uno de los elementos básicos que tenemos es lo que llamamos el apoyo dual. El apoyo dual, en este caso, un alumno que tiene un Asperger o alumnos que por determinadas características son alumnos que nosotros llamamos especialmente vulnerables, lo que se hace es un apoyo dual, que es tener un tutor que es 2 años mayor, tutor o tutora, que le da el soporte emocional como referente, pero luego dentro de la clase tiene otro referente. Por lo tanto, es un grupo de confort constituido por 3 alumnos. Los grupos de confort hay evidencias científicas de que funcionan. Los grupos de apoyo, lo que nosotros llamamos soporte dual, también. El alumno Asperger tiene que haber alguien que le diga que el comportamiento que tiene en el momento que lo hace es de una forma o de otra forma. Y cuál es la mejor forma de procesos de aprendizaje, sobre todo de valores y emociones, el ejemplo. Y la incidencia sobre los iguales es muchísimo más alta que la que yo puedo tener como profesor. Por lo tanto, en elementos de conducta, uno de los aspectos fundamentales es que haya referentes de una edad prácticamente igual o compañeros que puedan compartir con él que hay determinados comportamientos que son de una forma o son de otra. No para que los cambie, pero por lo mínimo para que lo sepa. Y es un proceso de cambio. Yo ayer cuando hablábamos con Sacha, ella decía que uno de los procesos de integración social más importante que ha hecho son los procesos de aprendizaje a partir de errores que se cometen. Intentemos que no pasa nada con cometer errores,
pero si el error se comete de forma muy sistemática, acaba disminuyendo los niveles de autoestima y de autoconcepto. Por lo tanto, los errores, bueno, es una oportunidad de aprendizaje. Lo único que hay veces que demasiadas oportunidades hacen daño. Por lo tanto, uno de los elementos que, por ejemplo, representa en el programa TI es el apoyo dual o los grupos de confort, que son grupos de ayuda de alumnos que son iguales, en lo cual estamos trabajando no solamente lo que hacemos con respecto al alumno de Asperger, sino estamos trabajando el respeto a las diferencias, el compromiso que tenemos con aquella persona que estamos implicados y la empatía, que es aquello de ponerte en los zapatos de los demás. Tengo un compañero que hacemos deporte juntos, que él tiene puesto en el WhatsApp aquella fotografía que hay, pero no me acuerdo cómo se llama, y donde pone: cuando alguien cuestione tu trayectoria vital, deja de tus zapatos y que camine. Creo que es muy importante conocerlo, y es muy importante saber la empatía para llegar a entender un poco al menos lo que acaban experimentando los alumnos con Asperger. Mira, Andrés, al alumnado hay que hacerle notar y hacerle saber que cada persona es única y por tanto cada persona es diferente, con lo cual no hay diferencias mejores y diferencias peores, ni diferencias que sean aceptables y diferencias que no sean aceptables. Y de la misma forma que a todo el alumnado se le enseña que hay muchas flores diferentes y habrá algunas que te gusten más y otras que te gusten menos, pero hay una variedad de flores impresionante. Hay una variedad de animales impresionante y habrá los que te gusten para mascota y los que te guste verlos en la selva, o habrá animales que no te gusten, normalmente son los insectos, pero bueno, va con gustos, o que hay una variedad de árboles, de plantas impresionante. Y todo esto los alumnos lo aprenden y lo aprenden con naturalidad y no se cuestionan si pasa algo porque haya un montón de árboles diferentes, un montón de flores diferentes o un montón de animales diferentes. Sin embargo, cuando llegamos a ser humano, sí se cuestionan que haya un montón de seres humanos diferentes. Y si estos seres humanos que son diferentes de lo que soy yo, ¿son mejores o son peores? No, ni mejores ni peores, son diferentes. Igual que aceptas que hay mucha variedad de flores, mucha variedad de plantas y mucha variedad de animales, tienes que aceptar que hay mucha variedad de personas. Y ya está, es así de sencillo. Perfecto. Y esto es algo que hay que fomentar desde la escuela, desde la educación infantil, además. De todas formas, Sacha, tú y yo tenemos un problema, que es que delante de una cámara es difícil que nos quedemos mudos. Por lo tanto, uno de los elementos de regulación que debemos de tener es el tiempo, y a mí también me cuesta regularlo. Yo no tengo, que si yo sepa al menos, no tengo diagnóstico, pero me cuesta regularlo también. Pasaríamos, si os parece, al siguiente apartado, que sería un resumen, una síntesis. Y yo diría que de cada una de las clases o cada uno de los encuentros, y sobre todo de una actividad como esta, yo diría aquellas 4 o 5 cosas que me quedo sí o sí. O sea, aquello que al final de todo lo que hemos hablado, que decir algo que nos quede ahí, que serían una síntesis, un resumen. Lo que me ha costado decidir qué 5 cosas son las importantes a tener en cuenta con respecto al síndrome de Asperger y al resto de trastornos del espectro autista. Me ha costado muchísimo porque, claro, es mi tema restrictivo, mi tema obsesivo, y por tanto para mí todo es importante en el síndrome de Asperger. Pero yo creo que las 5 ideas que nos han de quedar muy claras con respecto a esto es que no es una enfermedad, no es una enfermedad, es un conjunto de rasgos, por eso se conoce como síndrome. En segundo lugar, que se muestra de forma diferente en niños y en niñas. Normalmente en las niñas es mucho menos evidente que en los niños. Por eso a lo largo de muchísimos años se ha creído que era un síndrome que solo se daba en varones y que no se daba en mujeres. Ahora se sabe que no, que se da en ambos. Pero los rasgos son diferentes y entonces el diagnóstico es mucho más difícil en las chicas que en los chicos. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Sobre todo porque muchas alumnas con síndrome de Asperger no van a tener diagnóstico, nadie les va a notar que tienen el síndrome de Asperger.
Y si no tienen el diagnóstico y nadie les ha notado las diferencias, es muy difícil apoyarlas y ayudarlas. En tercer lugar, que cada individuo tiene unas dificultades y unas fortalezas únicas. Y con esto no me refiero solo al alumno con síndrome de Asperger, me refiero a cualquier persona. Una persona puede ser muy hábil escalando montañas y ser muy torpe pintando cuadros o con cualquier otra habilidad, ¿vale? Las diferencias hacen pues, que las dificultades de unas personas y las fortalezas de unas personas sean diferentes a las dificultades y las fortalezas de otros. Y en el caso del síndrome de Asperger, la dificultad fundamental es la de la socialización y yo creo que la de la hipersensibilidad sensitiva. Entonces a esto es a lo que hay que prestarle mucha atención, pero sobre todo sabiendo que también hay fortalezas que se pueden potenciar. En cuarto lugar, yo destacaría el dato, la cifra que a mí me parece escalofriante, que se estime que el 90% del alumnado con síndrome de Asperger ha sufrido, sufre o sufrirá acoso escolar a lo largo de su etapa educativa. A mí me parece brutal y me parece inadmisible. Y en quinto lugar, yo destacaría que pueden y que deben estudiar en centros ordinarios con los ajustes razonables, que por eso les ampara la ley, que si necesitan un apoyo concreto, si necesitan más tiempo para hacer un examen, si no se comunican correctamente por escrito, pero si lo hacen correctamente oralmente, pues que se les permita una evaluación oral, que tengan las adaptaciones que necesitan para demostrar que su aprendizaje es el correcto y, por tanto, para seguir el ritmo curricular y el ritmo social que se espera según su edad. Y además que no son favores, que son derechos que tienen. No es algo que se está pidiendo para este niño como un favor, sino que es un derecho que está establecido por ley y con convenios internacionales suscritos por España y por montones de países. Que si un niño necesita gafas, le ponemos unas gafas y se ha acabado el problema. Por tanto, si un niño necesita más tiempo para hacer un examen o un niño necesita salir al pasillo a tomar aire porque se está sobresaturando, y con eso se soluciona el problema porque no le permitimos salir al pasillo o porque no le permitimos hacer el examen con 10 minutos más de tiempo o con 3 folios más que al resto de alumnos. Son cosas tan pequeñas y tan básicas que ayudan al alumno que yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta. Muy bien, yo esto creo que me parece fantástico. Yo añadiría seguramente uno, desde la vertiente sobre todo del día a día en clase, ¿no? Que es que las conductas del alumnado Asperger no las hacen para molestar, ni para molestar al profesorado, ni para molestar a sus compañeros. Es una de sus características de que sean como son, pero que muchas veces se entienden que se pueden hacer como, como elementos disruptivos. Creo que como profe y como alumno ha de quedar muy claro que es una parte de los rasgos de identidad que presenta. Y luego después yo os diría que aparte de los que nos ha de quedar, creo que hay un elemento que me parece muy importante, aquello de que los compromisos individuales, yo siempre digo, y en el programa TEI es uno de los desarrollos que hacemos, pero ya no solamente en las formaciones, todas las actividades que tienen los alumnos, bueno, el desarrollo de las actividades de los alumnos están hechas con el diseño emocional del aprendizaje, con el DEA, y representa un proceso de conocimiento, de reflexión, de compartir, de actuar y sobre todo el último, de comprometerte. Por lo tanto, yo creo que sería fantástico que a partir de aquí llegáramos todos a un compromiso, cada uno a uno, y el compromiso ha de ser aquello de claro, concreto, conciso y sobre todo que se pueda hacer. Si las diferencias suman, los compromisos individuales de cada una de las personas que estamos aquí, y digo solo uno, ya no solo suman, multiplica. Por lo tanto, a partir de ahora nos pongamos a caminar. Intentemos hacer este compromiso y que, no sé, mi compromiso, por ejemplo, y lo acabo de realizar ahora, sería que delante de las situaciones de injusticia, nunca más como espectador, actúa, no te calles. ¿Por qué? Porque creo que si no te callas y actúas es una cuestión de justicia. Por lo tanto, yo os animaría a que tengáis un compromiso
aunque sea muy pequeño, porque al final lo que acabaremos haciendo hoy ya no es solamente sumar, sino multiplicar. No sé si alguna cosa tienes que comentar más, porque hay bastantes preguntas y Sí. acábalo como creas oportuno tú, Sacha. Simplemente decir que el compromiso debería de ser cosas muy sencillas, pero que van a ayudar muchísimo. El facilitar la integración del alumno en el grupo, mantener un diálogo fluido con el alumno, con la escuela y con la familia. Fomentar actividades que no saluden mal a este alumno, para que la sensación del grupo no sea siempre la de que se le da mal todo, sino que hay cosas en las que tiene una habilidad especial y que tiene una fortaleza, y esto puede ayudar a que el punto de vista de los compañeros pues sea más positivo con este alumno, o el ser flexibles con sus necesidades. Si el alumno necesita en un momento dado salir al pasillo a tomar aire, déjale que salga al pasillo a tomar aire, que a ti no te va a suponer un problema y el alumno va a sacar mucho beneficio de esos minutitos de coger aire. Y finalmente que se escuche al alumno, por favor, porque muchas veces intentan expresar lo que les está pasando y la frustración que tienen y lo que están sufriendo y no se les escucha. Y entonces acaban por no comunicar lo que les ocurre, porque la experiencia es que ¿para qué lo voy a decir si no me escucha nadie o no me cree nadie? Yo un poco, solo para concluir y siguiendo con la idea de antes y de todo el proceso, una de los títulos de este ciclo es Las diferencias suman, y yo os diría que el siguiente es que vuestros compromisos, nuestros compromisos, multiplican. Bien, a partir de ahora han llegado bastantes preguntas, intentaré leerlas porque me las han enviado, os enviaré unas cuantas, intentaremos ser bastante concisos, no alargarnos, porque si no acabemos alargándonos demasiado. Bien, nos dice una de las preguntas: ¿están preparadas las escuelas para detectar tempranamente a los alumnos Asperger? No, así de rotunda, no. Bueno, Normalmente la escuela concisa, pero se da cuenta de que hay una diferencia. Yo creo que la escuela, desde muy pronto, además desde los 3-4 añitos, se dan cuenta de que hay un alumno diferente. Que hay un alumno pues, que pasa más tiempo solo, o que no se relaciona tanto con los demás, o que tiene hiperlexia, que aprenden a leer con 3 añitos, que tiene una serie de rasgos que no son los más habituales, lo que decíamos del valor de frecuencia. Y entonces lo que suele ocurrir es que la escuela le comunica a la familia que algo está ocurriendo y la familia es la que se preocupa de llevar al niño pues, a terapias, a médicos, a diagnóstico, etcétera, para descubrir qué es lo que le está pasando. Pero la escuela detectar directamente qué es un síndrome de Asperger, no, de ningún modo, no se dan cuenta. Es un trastorno, un síndrome completamente desconocido aún hoy por hoy. Yo como complemento decir que, bueno, comparto contigo que el profesorado es quien detecta en la mayor parte de los casos aquellos síntomas que nos pueden llevar a un proceso de diagnóstico posterior, pero sí que sería muy interesante que, como hacen en algunos países, que haya un proceso de detección sistemática, un screening en toda la población, en el que cuando hay determinados síntomas pudiera haber un diagnóstico institucional que no tenga que tener un carácter privado, ¿de acuerdo? Porque luego ya depende de recursos económicos, pero que haya una parte importante que debería de ser institucional. ¿Por qué? Porque si en vez de hacerse como media, que se suele hacer entre los 5 y 6 años, se hiciera antes, podríamos hacer todo el proceso de detección precoz e intervención o estimulación precoz, ¿no? Sí, pero el Asperger es que tiene una dificultad añadida para el diagnóstico precoz, y es que el comportamiento de la persona con síndrome de Asperger suele ser distinto en el entorno familiar que en el entorno educativo. Sí. Entonces, claro, en el entorno educativo muestran una serie de rasgos que luego en casa no se ven, porque en casa no tienen problemas de comunicación, en casa no tienen problemas de socialización, están jugando con sus hermanos con total normalidad y entonces no lo vemos. Y esta es una de las cosas que hace que el diagnóstico sea tardío. Y suerte si tienen el diagnóstico con 5 o 6 años. Yo diría que es afortunado el niño y la niña que a los 5 o 6 años sabe qué le está ocurriendo. Lo normal es que se detecte que tiene una dificultad y que de hecho se haga atención temprana para trabajar esa dificultad, pero sin saber de dónde proviene la dificultad. Saber mucho más tarde. Mira, otra de las preguntas nos dicen: ¿sufren rechazo por parte de los docentes
los Asperger. También suele ocurrir. Esto es un problema que, bueno, a mí me afecta muchísimo, a mí me resulta de lo más desagradable. Nosotros lo llamamos, en el entorno del espectro autista, lo llamamos el acoso vertical, que es el rechazo del de arriba hacia el de abajo. Pasa por muchas cosas. Pasa porque el alumno al profesor le resulta pedante por su vocabulario o por su obsesión con determinado tema del que no para de hablar en todo el tiempo, o porque tiene problemas sociales y entonces el propio profesor, para evitar problemas en el grupo mayores, lo que hace es pues apartar un poco a este alumno y así no se genera problema en el resto del grupo. Pasa por muchas razones diferentes. Yo creo que sería muy importante ampliar los estudios sobre este tema, pero sí que es cierto que se detecta mucho rechazo del profesorado hacia el alumnado con síndrome de Asperger. Y esto es gravísimo, porque si hay rechazo del profesor al alumno, no vamos a poder evitar el rechazo del resto de alumnos hacia el alumno con Asperger. Es muy grave. Claro, hemos de tener en cuenta que sobre todo desde las líneas de neurociencia nos dicen que los procesos de aprendizaje relacionados con conductas y comportamiento, la mayor parte el mejor proceso de aprendizaje es el ejemplo. Claro, si tú nos dices que se está transmitiendo un ejemplo vertical que no es positivo, evidentemente los horizontales, que son el resto de los alumnos, acabarán generando modelos no positivos de conducta. Yo creo que bueno, no sé, yo no creo que se pueda generalizar tampoco, porque sí que creo que hay profes que lo trabajan muy bien, claro, ¿no? Claro, pero hay de sí todo, que creo que hay una visión general de que, bueno, creo que sería necesaria una formación en aspectos de diferencias, aunque hubiera 4 líneas básicas, estos conocimientos que es necesario que sepamos sí o sí. Y a partir de aquí comenzar a actuar, ¿no? El problema que tiene es que todo esto recae en este momento sobre la familia. Sí, sí. Entonces, la familia del alumnado con síndrome de Asperger, pasamos una fase a principio de curso a la que llamamos el proceso de adiestramiento, que consiste en ir al centro escolar a hablar con los profesores, con los tutores, con los monitores, uno por uno, para explicarles que nuestro hijo o hija tiene síndrome de Asperger, qué es el síndrome de Asperger y qué necesidades tiene pues este alumno en concreto. Y esto hay que hacerlo año tras año, con todos los nuevos profesores, porque además suelen cambiar de un año para otro, con los tutores, con el personal de apoyo, con los monitores de autobús. Es un proceso que dura semanas, que es agotador y que hoy por hoy lo hace la familia. Por lo tanto, si el alumno no tiene apoyo de la familia, todo esto ya se pierde. Toda esta cadena ya se rompe. Mira, hay una que viene mucho después, pero me la salto porque está ligada con esta. Ante el rechazo del profesorado, cuando éste se produce, la no aceptación o el rechazo que se produce a los Asperger, ¿qué consecuencias crees que puede tener para un niño Asperger? Bueno, puede que no tenga consecuencias, pero puede tener consecuencias muy graves, desde el fracaso escolar hasta la frustración del alumno, los trastornos del estado de ánimo como depresión o ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos del sueño, que el niño o la niña muestren rechazo a ir al colegio, que decidan no salir de casa, porque al final su proceso de socialización mayormente se produce en el colegio. Entonces, si en el colegio están mal, pues al final rechazan salir a todas partes, porque donde más tiempo pasan es en el colegio. La situación psicológica que se produce en el alumno con síndrome de Asperger cuando sufre el rechazo tanto del profesorado como del resto de alumnos, puede ser muy, muy grave. Y de hecho, muchísimos de los niños con síndrome de Asperger, gran parte de la atención temprana se dedica a solucionar los problemas emocionales que les produce la sensación de rechazo y de no pertenencia al grupo, de desarraigo, la sensación de desarraigo. No son tanto para mejorar en las dificultades que presentan por el síndrome de Asperger, como para poder soportar esta sensación de rechazo y de desarraigo que reciben de los demás. Sí, sobre todo cuando son en secundaria, pienso que también, pero sobre todo en primaria, y cuando estamos hablando de 7, 8 años,
en que, bueno, antes también, pero el profesor es el referente, en este caso, del alumnado. Entonces, si hay un referente que produce un efecto de desapego, evidentemente la sensación de de tener del cole o de la clase un espacio agradable prácticamente desaparece, y lo que tú decías, se pueden generar los primeros elementos de desmotivación por ir a clase, los procesos de absentismo, lo que en el programa TEI llamamos el síndrome del lunes, que le crea situaciones de tensión y ansiedad para volver el lunes al colegio. El domingo por la noche está fatal. Exacto, generar niveles de ansiedad alto y, bueno, de situaciones predepresivas. Evidentemente, ahora no le vamos a decir que mejore las notas cuando está prácticamente... Claro, no tiene fuerzas para ir al colegio, ¿cómo le vamos a pedir que además tenga un rendimiento óptimo? Yo de todas formas quiero creer que es una situación, bueno, creo, y aparte quiero creer que es una situación excepcional y que en la mayor parte de los casos, sobre todo con los equipos de asesoramiento psicopedagógico que dan un soporte externo, una buena parte de este proceso de desconocimiento se subsana, ¿no? Mira, hay otra pregunta que nos dice ¿cómo participa un chico con Asperger en el sistema de tutoría entre iguales? Bueno, en el programa TEI, un alumno Asperger o cualquier alumno que presente diferencias significativas hace las mismas tareas que puede hacer cualquier otro alumno, porque en el TEI no consideramos que haya diferencias desde el aspecto de personas, sino que hay conductas que son diferentes. Por lo tanto, sus aportaciones serán diferentes a una persona que tenga altas capacidades, sí, a otra persona que tenga, no sé, cualquier otra diferencia de carácter físico, sí, pero el programa TEI no habla de lo que serían las personas en este caso, sino de las conductas. Y lo que se trabaja son estas tipologías de conducta. Un alumno Asperger puede estar perfectamente integrado en el centro educativo desde la vertiente de convivencia en el programa TEI. Igualmente tendrá un tutor o será tutor o estará tutorizado. Que del mismo modo que puede estar tutorizado, puede ser tutor. Igual claro, que hay alumnado con síndrome de Asperger que son delegados de clase. Claro, es que sí, ya no solamente, si es que además el programa TEI obliga que no puede haber ningún alumno que no sea ni tutor ni tutorizado. ¿Por qué? Porque la convivencia es un elemento integrante de la comunidad educativa y todas las diferencias integran la comunidad educativa. Queramos o no queramos, es un hecho. Por lo tanto, la integración es perfectamente viable desde las dos perspectivas, desde la perspectiva de tutor y desde la perspectiva de tutorizado. Desde la perspectiva de tutorizado, seguramente sería una persona que tendría el grupo de confort o el triángulo de apoyo dual que nosotros llamamos. Cuando sea tutor, seguramente será un excelente tutor. ¿Por qué? Porque es una persona sistemática, organizada, que lo que comporta son rutinas, hábitos, y es lo que se está pidiendo. Una atención al detalle, que se va a dar cuenta de cosas que a lo mejor otras personas no detectan. Sí. Es lo que decíamos antes, que tienen sus dificultades, pero también tienen cualidades positivas que en determinados contextos y en determinadas situaciones son una fortaleza, son una suerte que las tengan. Sí. Bueno, hay otra pregunta que no la acabo de entender, que nos dice Esther Cuadrado: ¿qué opina usted del acoso institucional por denegación de ajustes razonables? Supongo que se refiere de ajustes. Yo la entiendo perfectamente, son términos de los que hablamos constantemente las personas que estamos en el entorno del espectro autista. Verás, los ajustes razonables son los ajustes que hay que darle a un alumno para que su desarrollo en el colegio, tanto académicamente como socialmente, sea el esperado, el correcto y el que necesita tener, ¿vale? Estos ajustes razonables están establecidos por ley, siempre y cuando sean de tipo ACIS, lo que se llama adecuaciones curriculares. Los que están establecidos, exactamente, los que están establecidos de forma específica para este tipo de alumno, este tipo de apoyos. Pero después hay una serie de apoyos que también hay que darle al alumno, que no están escritos en ningún sitio, pero que el alumno tiene derecho a ellos. Por ejemplo, el alumno con un trastorno del espectro autista que no sea verbal y no se comunica verbalmente, evidentemente, para poderse comunicar con sus profesores y con sus compañeros, va a necesitar un sistema de comunicación, una tablet, un ordenador portátil,
cualquier sistema de comunicación o una carpeta con pictogramas, ¿vale? Si tú le estás denegando a un alumno que pueda utilizar una tablet que él necesita para comunicarse con el resto de compañeros, le estás denegando el derecho a usar ajustes razonables, que no están detallados en lo que es el currículo de académico. En ningún sitio pone un alumno con autismo no verbal tiene que tener derecho a utilizar las tablets, pero que es un ajuste razonable y que en la cabeza de todo el mundo debe entrar que un alumno que no es verbal, que no habla, necesita tener un sistema de comunicación y que no se le puede denegar que utilice ese sistema de comunicación. Sí, y esto es lo sucede. que... En España sucede. En concreto... Entonces, claro, es terrible porque estás generando una situación para ese alumno en la que lo estás excluyendo, ya apartando y excluyendo de inicio, porque, por ejemplo, al alumno no verbal le estás impidiendo comunicarse de ninguna manera. Si no habla y su sistema de comunicación alternativo y aumentativo no le permites utilizarlo porque en tu colegio está prohibido utilizar ordenadores, pues le estás impidiendo comunicarse. Y realmente, vale que en los centros educativos estén prohibidos los teléfonos móviles, que estén prohibidos los ordenadores y que haya pues muchas normas que todos los alumnos deben de seguir. Pero si un alumno necesita utilizar un ordenador portátil o necesita utilizar una tablet para algo tan imprescindible como la comunicación, no se le puede denegar. Es que concretamente la pregunta, que es lo que me cuesta más de entender o de explicar, es, nos dicen, ¿qué es lo que opinamos de ese acoso que hace la institución por no aportar estos elementos? A mí me parece horrible que la norma diga el alumnado no puede utilizar tecnología en clase y que por culpa de esa norma general un alumno que necesita utilizar tecnología en clase no la pueda utilizar, me parece un horror. Evidentemente el sistema tiene que darse cuenta que hay que hacer excepciones y que hay necesidades que hay que cubrir. Por mucho que haya una norma que diga esto no, si hay un alumno, uno solo, que necesita que esto sea así, hay que darle la oportunidad. No le negaríamos a un alumno con un implante coclear que vaya al colegio con su implante puesto, porque entonces le estaríamos impidiendo escuchar las explicaciones, escuchar a sus compañeros y estaríamos impidiendo su comunicación. Sin embargo, el alumnado con autismo sí se le impide que utilicen las cosas que necesitan. Esto nos llevaría al concepto institucional que cuando, bueno, lo que sería la educación compensatoria de las diferencias para hacer un proceso de desarrollo, tanto cognitivo como emocional, compensado, y que lo debería de aportar lo que serían las instituciones educativas, las consejerías de educación. ¿De acuerdo? Lo único que... Exactamente, la administración. Sí, exacto, la administración. Nosotros tenemos, este colectivo tiene un problema gordísimo con la administración, entre otras cosas, porque como es un colectivo al que no se le nota que tiene unas necesidades, de entrada no se ve y no es evidente, nadie cubre esas necesidades. De este tipo de acoso, la pregunta, de este tipo de acoso casi nunca hablamos, que sería aquel acoso que no permite que haya una educación que compense las diferencias. Bueno, yo es dentro de las preguntas que había, hay bastantes más, pero nos hemos pasado 20 minutos de la estructura que teníamos. Bueno, agradecerte a ti la exposición que has hecho y bueno, a los que estéis al otro lado de la pantalla, deciros que supongo que en 4 o 5 días estarán colgados tanto en Mundo Asperger como en la página web del programa TEI, aparte de las charlas que hemos tenido, habrá un apartado que será para saber más, donde se colgará la información que tiene Mundo Asperger y pondremos también los compromisos o aquellos 5 cosas o ideas que tenemos que saber como mínimo de este colectivo. Seguramente el próximo que tengamos, que será el último jueves del mes de noviembre, precisamente, ella no lo sabía, pero lo ha dicho, será con la Asociación Europea de Implantados Cocleares, precisamente, y bueno, ellos también tienen, hablaremos de lo mismo, qué características tiene, cómo es su convivencia dentro de los entornos educativos
qué podemos hacer para hacer la convivencia lo más sana posible y hacer la prevención de la violencia y del acoso escolar. Bueno, os esperamos el último jueves de noviembre y bueno, volveremos a estar todos juntos y sobre todo yo os diría que os acordéis de vuestro compromiso, que ya no solamente es sumar con las diferencias, sino multiplicar con el compromiso individual de cada uno de nosotros. Bien. Muchas gracias. Que tengáis una buena tarde y bueno, que esperemos que el proceso de confinamiento del fin de semana nos sea lo menos doloroso y lo más placentero posible. Buenas tardes.